diccionario. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan hoy. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión. Y a tu persona, Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. En 6 pasitos y en el Bolsón Río Negro, alguien ganó más de 2.372 millones de pesos con el Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. Gobierno de Jujuy. Con la gente. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 35 años que está comprometida con la educación pública, inclusiva y de calidad. Más de 78.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. Más de 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 27.000 graduados y graduadas. Más de 20 disciplinas deportivas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 7.500 millones de pesos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
Bueno, acá estamos haciendo tendencias después de un domingo muy particular, así que les damos las bienvenidas a todos al programa. No hemos aparecido en la revista esta de los bancos, en Bank Magazine, pero estamos acá en Ecomedios, ¿eh? Así que bueno, le mando un saludo a Javier Martínez, a Manuel Morbazo, quienes están a cargo de la radio, y acá estamos haciendo tendencias todos los martes, este humilde espacio, aquí en Ecomedios. Bueno, ya en un rato venimos con las crónicas de la Federation, que es lo único interesante del programa. No, mentira, también la tenemos a María Rosa Dabañino. Vamos a tener en unos días en la radio de la Universidad de Buenos Aires, donde hacemos el programa 123 con Paula Atlante, de invitado a Tarruela, ahora se me fue Alejandro Tarruela, quien es escritor, periodista, y hizo un libro muy interesante de la editorial Marea, que viene a presentar a la radio. Es un libro que tiene algunos años, que se llama Aramburu, las dos muertes del general, donde plantea en modo novela, en modo ficción, no es una publicación histórica, qué es lo que pasó con Aramburu, ¿no? Y es muy interesante lo que él cuenta, porque fruto de una investigación periodística que después, por el rigor que implica hacer una novela, un trabajo histórico, él toma de alguna manera el atajo de meterse desde la ficción a contar esa historia, lo cual le permite, por supuesto, ciertas licencias que hacen que pueda decir lo que dice, ¿no? Pero todo basado en documentos históricos y en una gran investigación que ha hecho a través de los años, tomando un montón de testimonios, encontrándose con gente, algunas que menciona, otras que han hecho un canje de su honestidad por el anonimato. En fin, logra terminar en un producto que, insisto, es una ficción, pero que cuenta los hechos, y según su visión y según lo que pudo recoger, Aramburu no lo mataron, lo cual ya resulta así llamativo, lo cuenta ahí en el libro, sino que bueno, sufre una suerte de lipotimia en el momento en que él es capturado, y en ese trayecto del lugar donde lo secuestran hasta el lugar donde iba a ser el cautiverio, muere, ¿no? Y bueno, después se arma sobre toda esa situación una historia. La verdad que cuando él nos cuenta esto, que van a escuchar porque es grabado, van a escuchar este sábado, en el programa de la radio de la UBA a las 10 de la mañana, cuando nos cuenta esto es imposible no empezar a imaginarse la situación, ¿no? Entonces le preguntaba, bueno, esto da tranquilamente para no sé si una serie, pero aunque sea unos capítulos de audiovisuales, ¿no? Porque realmente es muy, iba a decir simpático, pero no corresponde. Es muy interesante y visualmente es una historia que merece ser contada. Así que bueno, Alejandro Tarruela va a estar contando esto, y por supuesto aprovechamos para hablar de Montoneros, de los 70, de toda esa época. También Marcelo Guatrakiewicz nos acercó un resumen de lo que pasaba en el mundo en esa época. Acompañamos con música de la época. O sea, un programa interesantísimo para escuchar, de esos que en general nos damos el gusto de hacer con Paula Atlante en la radio de la UBA. Dicho esto, vamos a contarles que en la segunda parte del programa, con Matías y con Henry Gariglio, vamos a analizar un poco lo que ha pasado en las elecciones, fruto de toda la información que nos dio la Federation, así que no voy a hablar de eso en este momento, porque lo dejo para conversarlo con ellos. Aparte, medio que ya me hinché las cosas con el tema de los análisis que se hacen, ¿no?, de esto. Pero bueno, algo vamos a comentar, así que quédese para la segunda media hora. Lo que tenía ganas de hablar, para salir un poco también de este tema del domingo, porque ya pasaron varios días, ustedes seguramente han escuchado varios análisis, tenía ganas de hablar en función de lo que está pasando con Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, que es la empresa que hace reactores nucleares en la Argentina, la NASA, pero no la NASA de allá, sino la NASA de acá. Que bueno, que es una empresa interesante para conocer, y está siendo conocida estos días porque hay un intento de avanzar en una suerte de privatización. No es una privatización total, pero sí incorporar capitales privados a esta empresa, lo cual genera varias dudas
desde ya por el lado de la seguridad, ¿no? Porque estamos hablando de energía nuclear, entonces, bueno, cuando no hay un fuerte control del Estado, ese Estado que el gobierno actual pretende que tenga cada vez menos relevancia, en esos sectores, bueno, puede ser muy, muy preocupante. Aparte también desde el punto de vista estratégico, hasta dónde es importante que NASA sea estatal o vista como un negocio para privados. Después también hay muchas dudas de a quién le puede interesar, ¿no? A qué empresa privada le puede interesar. Entonces, si se meten capitales privados ahí, seguramente es con algunas condiciones muy favorables que pondrían en duda por qué se meten ahí si no es tanto negocio. Bueno, se entrega así nomás. Bueno, todos estos temas que están siendo debatidos despertaron algún interés mío en ver cómo está la situación de la energía, pero desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Cómo está el mapa de la energía en el mundo. Y me puse a investigar un poquito, la verdad que un poquito pues es un tema aparte que da no solo para hablar mucho, sino también para tocarlo desde un lugar en el cual se conozcan las innumerables variables que hay para estudiarlo, ¿no? Desde temas que tienen que ver con lo técnico hasta temas que tienen que ver con lo político, con lo económico y con la geopolítica en general. Pero bueno, a grandes rasgos me resultó interesante husmear y poner una suerte de gran angular en este sector y en este tema, sin empezar a hacer focos, sin cambiar la lente a un teleobjetivo, pero sí tratando de ver cómo está el panorama. Y ahí uno se puede encontrar con algunos temas o títulos que creo que es interesante conocer para generar alguna suerte de debate, para ver dónde estamos parados nosotros como país también en función de este tema, ¿no? Y bueno, geopolíticamente hablando, si agarramos el planiferio y ponemos la lupa, empecemos caprichosamente por Estados Unidos, ahí vemos cómo qué es lo que pasa en materia de energía, que nos permite sacar algunas conclusiones de lo que pasa también en la política estadounidense, ¿no? La lógica estadounidense hasta hace 15, 20 años era que era un país importador de energía, ¿no? No tenía la suficiente capacidad de generar energía, entonces importaba energía de los países árabes, se preocupaba mucho por el petróleo de Venezuela, también tenía algunos convenios en épocas de no tantos conflictos hasta con Rusia, que generaba energía, es decir, de los países que tenían, bueno, petróleo básicamente, que era la fuente en ese momento única de energía. Hasta que llega una revolución tecnológica que les permite hacer lo que nosotros pretendemos hacer en Vaca Muerta, lo que se está haciendo, ¿no? Una forma de extracción nueva de los recursos naturales que cambian totalmente la historia. En los Estados Unidos deja de ser, imagínense las dimensiones, y la cantidad de energía que necesita los Estados Unidos, que necesitaba importar, porque con lo propio no se podía autoabastecer. Dejan de importar y empiezan no solo a autoabastecerse sin necesidad de energía del exterior, sino que empiezan a exportar energía de la cantidad. Esa fue la revolución, una revolución que se dio hace poquito, hace 15, 20 años, fruto de un descubrimiento tecnológico que le permitió autoabastecerse y exportar, y llegar a exportar. Ese cambio fue un cambio importantísimo que le permitió a Estados Unidos un cambio total y que también cambió un poco la realidad del mundo. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Entonces Estados Unidos, que antes era importador, es más, se ha escrito muchísima bibliografía en función de esto, ¿no? Analistas políticos, sociólogos, analizaban a futuro los grandes problemas que iba a tener Estados Unidos por estar con esta dependencia de los países generadores productores de energía, ¿no? Entonces, bueno, se planteaba un Estados Unidos en problemas por esta razón. Hoy Estados Unidos está exportando y le va muy bien en este sentido y ha cambiado esta situación, no solo interna, sino también su relación con los países, lo vuelve más fuerte a los Estados Unidos. Esto por un lado. Y después otro tema en materia de energía que demuestra otra falacia o otra cosa que se creía que no es tan así, es que los Estados Unidos, durante los gobiernos demócratas, bueno, con Obama particularmente y con Biden también, tenían una idea
de la energía que se condice mucho con este acuerdo que hay entre países de tratar de hacer una transición de la energía que se conoce, la convencional, la que tiene que ver con el petróleo, el gas y el carbón, hacia energías verdes, ¿no? Las energías del hidrógeno, las energías más limpias. Esto no solo por preservar el ambiente, pero sino también por una cuestión hasta económica, ¿no? Unos recursos que empezarían a terminarse, bueno, debían ser reemplazados por otra forma de generar energía. Sin embargo, esto contradice una idea que uno tenía así a grandes rasgos, que es que los Estados Unidos, más allá del partido político que gobierne, demócratas o republicanos, pues se reparte el poder entre estos dos, hay una especie de política de Estado que sobrevuela, ¿no? Estados Unidos es Estados Unidos y va hacia un lugar, más allá de si son demócratas o republicanos quienes están en el gobierno. Sin embargo, esto, fíjense, en materia energética, que es un tema no menor, no es así. No es así, porque esta política que decíamos de política energética limpia, o tratar de recorrer ese camino hacia ese tipo de energía, durante el gobierno de Trump, al principio, en el primer gobierno, y después en el actual, cambió rotundamente y vuelve como política de Estado a dejar de lado las energías limpias, a dejar de recorrer ese camino de transición hacia las energías limpias y ponerle toda la carne al asador en las energías tradicionales, ¿no? Petróleo, gas, carbón. Las extractivas, estas que tanto daño generan en el ambiente, bueno, es la política de Estado. Entonces desfinanció todas las políticas estatales que tendían a bancar esta transición. No le da tanta importancia a la ciencia y la tecnología y la investigación para desarrollar las nuevas tecnologías que permitieran esta transición. Por ejemplo, pasándolo en limpio o a casos concretos, todo el desarrollo que tienen otros países en materia de energía eléctrica no hay en Estados Unidos. Está bien, acá hay que hacer un paréntesis y aclarar que cada estado de los Estados Unidos también tiene su política, ¿no? No es lo mismo lo que pasa en Texas que lo que pasa en California. Pero en general la política de la Casa Blanca incita y genera beneficios a quienes vuelven a esa generación de energía a través del petróleo, ¿no? Entonces, bueno, hay una gran movida en Houston, en Texas, donde se reúnen los petroleros que están a sus anchas, y estados como California, donde sí hay sigue este camino de transición hacia las energías verdes y todo. Si bien es un estado que es bastante autosustentable y ha apostado a las energías limpias, aparte porque tiene condiciones geográficas que le permiten, por ejemplo, trabajar en lo que es energía solar, porque tiene mucho sol, la eólica también, aprovechar también que están cerca del mar para que alguna energía hidroeléctrica también funcione, siguen con estas políticas, pero no con el apoyo de la Casa Blanca como en otro caso tenían. Y esto también ha cambiado la relación de este país con el resto de los países, que se ve muy concretamente, por ejemplo, ahora que en Belén, en Brasil, está la reunión de todos los países tratando de plantear políticas comunes para que baje la temperatura un poquito, aunque sea 1 grado, 2 grados, y un compromiso que establecen todos los países en función de eso. Bueno, Estados Unidos, no solo porque no cree Trump en el medio ambiente, que es la declaración pública que tanto llama la atención, sino que hay algo detrás también, que es esta idea de dejar de lado en la agenda ambiental esta transición y apostar a las energías tradicionales, que le está dando mucho resultado en materia económica, y esta revolución que contaba recién hace que impacte en todo el mundo. ¿Y cómo impacta en el mundo? Es interesante porque nos vamos a lo que pasa, por ejemplo, con Rusia. Rusia también es importante generador de este tipo de energías que tienen que ver con el petróleo. Bueno, por supuesto sigue lo que es las fuentes tradicionales. Todos los países árabes siguen generando, por supuesto, mucho petróleo. China no genera, no tiene capacidad de generar, entonces es un gran importador de los países árabes y también algo de energía de China. Se están construyendo, por ejemplo, gasoductos importantísimos en materia de kilómetros, 5.000 kilómetros de gasoductos entre Rusia y China. Están estableciendo estos canales de conexión.
Y toda esta relación también con la energía y la geopolítica se vio mucho con la guerra reciente que se da en Europa, ¿no? La verdad que todo eso afectó mucho a Europa. De hecho, la guerra hizo que Rusia dejara también de conectarse energéticamente con lo que es Europa. Esto les trajo muchos inconvenientes y ahí Estados Unidos está atento porque como es un gran exportador de petróleo, tiene un cliente ahí interesante en todo lo que es Europa por esta relación que se cortó de provisión entre Rusia y todos los países de la OTAN que están enfrentados en función de la guerra Rusia-Ucrania. Así que bueno, es todo muy interesante este panorama, y si ponemos la lupa en África, por ejemplo, ¿no? Que es el continente que me quedó ahí de lado, ahí la situación es casi medieval, ¿no? Porque la mayoría de la población de África, sacando algunos países desarrollados que tienen que ver con lo que es Sudáfrica o con los que están más cerca de Europa, o Egipto, por ejemplo, países que tienen otra situación, en general la gente se está abasteciendo de energías muy primarias, ¿no? Con madera. Están cocinando con madera, no tienen ni siquiera, estoy hablando de los desarrollos que tienen que ver más con la tecnología, sino que ni siquiera tienen la forma de usar energía como veníamos conociendo hasta ahora. Así que el panorama es totalmente distinto, sí hay desarrollos, y ahí es donde se está metiendo en estos desarrollos China. China se está metiendo con construcciones de infraestructura importantísimas, en materia energética particularmente. ¿Por qué? Porque de esta manera es una forma China de tener una suerte de control sobre el continente del cual se ha ido retirando. Europa, donde tenía las colonias, en Francia, Holanda, en fin, países europeos que tenían ahí presencia, se fueron retirando y se ha ido metiendo China, pero no a la vieja usanza colonialista como lo hacían los estados europeos, sino con este tipo de obras, ¿no? Obras de infraestructura, sobre todo, bueno, ferrocarriles además, ¿no? Hay un montón de obras de infraestructuras, rutas, pero particularmente la energía, porque de alguna manera tendrían el control así del lugar. Y la presencia rusa también está ahí, pero desde otro lado, ¿no? Que es el lado militar. Como está presente Rusia también en muchas otras partes del mundo, con tropas, en algunos casos tropas privadas, que estaban, bueno, ocupando y haciendo presencia en distintos lugares. Y China, que no tiene capacidad de generar energía, porque no tiene petróleo, no tiene minerales, en fin, lo que hace, y necesita mucha energía porque hay mucha producción. ¿Cómo se abastece? Bueno, importando. Pero ¿qué hace? Inteligentemente lo que está desarrollando es mucha tecnología. Mientras sí vive de carbón, de petróleo, de gas, ¿eso para qué lo usa? Para desarrollar tecnologías de energías limpias, que después lo que está haciendo es con eso no solo tratar de autoabastecerse y empezar a reemplazar eso que importa por esa generación de energías propias y más modernas, y aparte empezar a exportar estas tecnologías al mundo. Bueno, el caso más paradigmático es con los autos eléctricos, ¿no? China empezó a fabricar autos eléctricos, avanzó tanto en esta fabricación que hoy está superando no solo en cantidad sino también en calidad a los autos de Elon Musk y a toda la tecnología que había en esta materia en el mundo. Está empezando a exportar esta tecnología al mundo, generando graves problemas típicos del capitalismo en Europa, por ejemplo, ¿no? Donde había grandes empresas dedicadas a esto, a las tecnologías, empresas alemanas, empresas dinamarquesas, que hacían tecnología de punta en materia eléctrica y están compitiendo en desventaja con los productos chinos que llegan de muchísima calidad y por supuesto a menores costos a estos lugares, con muchísima calidad y con muchísima innovación. Entonces está generando también un problema comercial a las empresas nacionales, que si bien no son grandes generadoras de trabajo, pero sí generan grandes condicionamientos, porque son necesarias como alternativas por ejemplo, en el caso de Europa, a la importación que tendrían que hacer de los Estados Unidos cuando se les cortaron los cañitos que
que los alimentaban de energía desde Rusia. Así que bueno, la gran dependencia de Europa en materia energética es de Estados Unidos, con esta capacidad nueva de Estados Unidos de exportar energía, y también en materia tecnológica de China. Así que ese es un poco el panorama, donde América Latina, porque nos quedan poquitos minutos, lo que se puede decir a grandes rasgos es que por sus condiciones geográficas y naturales, tiene casi más del 70% de sus energías son energías verdes, limpias, ¿no? ¿Por qué? Porque América Latina, en términos generales, si bien tiene Venezuela, bueno, Argentina también, y algunas zonas, qué sé yo, en Bolivia, nuestro norte y todo, con minerales y productos y elementos de la naturaleza que sirven para generar otro tipo de energía, en general se maneja con energías limpias, ¿no? Energía eólica, la de menos cuantía, pero sí energía hidroeléctrica, ¿no? Las grandes represas. Solar. Y energía solar, claro. Nosotros tenemos el caso en zona norte, la energía solar, hay, bueno, en Chile también, norte de Chile, Bolivia, hay muchos lugares donde la energía solar es muy importante. Estos tres tipos de energía son energías limpias, y si uno hace rápidamente un balance de cuántas energías hay dependientes de estas fuentes de generación y cuánta energía se genera por los tradicionales petróleo, gas y carbón, la balanza da claramente por arriba a las energías limpias. Insisto, no por una política de Estado, de tratar de conservar el ambiente ni nada por el estilo, sino porque se dan las condiciones así. Un país paradigmático donde pasa esto es Uruguay. Uruguay tiene la mayoría de la energía, y sí hay políticas de Estado que fueron tendientes en ese sentido. La mayoría de las energías son limpias y son un caso testigo de cómo un país, aparte le sirve económicamente, no depender de los vaivenes también que el otro tipo de energía. Por ejemplo, el petróleo genera, ¿no? Hay un problema en Medio Oriente y terminamos pagando la nafta en el sur del cono sur un montón de pesos más por ese lío que está a miles y miles de kilómetros. Así que bueno, es interesante este panorama y cómo Argentina está jugando un poco a contramano de lo que es también el continente, ¿no? Porque la gran apuesta argentina es, siguiendo un poco la guía de los Estados Unidos y por la aparición de Vaca Muerta, es tratar de aprovechar al mango esta situación extraordinaria que daría a la Argentina, bueno, mucho rendimiento en este sentido, pero desaprovechando el otro tipo de energía que naturalmente tenemos y venimos teniendo. De hecho, un caso, y es lo último que digo, YPF, por ejemplo, ha abandonado todo lo que son sus operaciones y sus negocios, porque YPF no solamente es petróleo, ¿no? YPF tiene unidades de negocios, o tenía unidades de negocios verdes que implicaban trabajos en otro tipo de energías, y bueno, las ha abandonado todos para focalizar y poner toda la carne en el asador de vaca negra, de vaca muerta, perdón. No sé de qué color es la vaca muerta, pero puede ser negra tranquilamente. Aparte negra porque está el petróleo, así que bueno, seguramente negra es. Bueno, un poco este es el panorama, y quería hablar porque justamente, y creo que María Rosa Dabañino, si la tenés ahí, también tiene unas palabras al respecto, con respecto a lo que está pasando en Brasil, en Belén. Así que bueno, viene bien para escucharla y hacer todo con una continuidad natural. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí. Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con María Rosa Dabañino. Ella es referente de Republicanos Unidos y especialista en temas ambientales. También está a cargo del Instituto de Formación Política Juan Bautista Alberdi. María Rosa, Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pablo? Y como siempre saludo a la querida audiencia que nos sigue todas las semanas. Queríamos hablar con vos por un tema que nos pareció más que interesante, que es entender de qué se trata la cumbre de cambio climático que se celebra en el Amazonas, en Brasil, esta conferencia de la Organización de Naciones Unidas, y cuál es el rol de la Argentina o cómo llega el país a dicha cumbre. Yo estoy expectante con respecto a la cumbre que va a ser ahora del 10 al 21 de noviembre, que se van a tratar temas muy trascendentales: financiamiento del cambio climático, el rol de América Latina, el rol de Brasil, nuestra adaptación y principalmente qué rol va a tener la República Argentina. ¿Cuál va a ser ese rol? Bueno, nosotros en la última conferencia el presidente ordenó retirar la delegación oficial. Eso es una situación diplomática compleja que no tiene una repercusión adecuada. No puede volver a suceder esto. Bueno, responde a una política también quizás coherente con lo que muchos países del mundo están teniendo con respecto al tema ambiental, ¿no? Que parece haber retrocedido algunos casilleros en materia de agenda de temas que les importan a las naciones. Sí, lo que pasa es que Argentina tiene compromisos internacionales porque firmó el Acuerdo de París. Realmente hay países que han retirado su apoyo, retiraron del Acuerdo de París. Nosotros seguimos perteneciendo como país firmante al Acuerdo de París. Tenemos deberes. Eso es lo que a mí me interesa. Más allá de que el tema ambiental es un tema que habla de una protección de nuestro planeta para nosotros y para nuestros hijos, para nuestros nietos. Nosotros hemos firmado un acuerdo y no nos retiramos del acuerdo. Bueno, con estas contradicciones entonces llegamos a esa cumbre, ¿no? Y en este marco, con implementación de recortes también en estas áreas que tienen que ver con lo ambiental, ¿qué se puede esperar? ¿Cuáles son los objetivos que quedan sin cumplir? Bueno, las metas en general la mayoría de los países no las han alcanzado. Con respecto a eso ya hay antecedentes que nos hablan de que no han cumplido, que las metas son distintas para todos los países. Pero más allá de eso, nuestra presencia tiene que ser ratificada. No puede retirarse una delegación. En todo caso, sería más coherente que si no estás de acuerdo con la política ambiental, te retires del Acuerdo de París. Pero nosotros somos país miembro. Sí, entonces, ¿qué hacemos? Sí. Esperamos que se mande una delegación coherente y que no se haga lo mismo que se hizo en la última conferencia, es decir, pedir que se retire la delegación. Ese es mi deseo, de cosas que no voy a ver y de una protección al medio ambiente y al cambio climático que tenemos que adoptar sí o sí. Estas contradicciones, por lo menos ponerlas a la luz, nos hacen reflexionar y tener un poco más de esperanza, ¿no? Peor es mirar para otro lado y dejar que estas cosas pasen. María Rosa, muchísimas gracias por este contacto. Hasta siempre, Pablo. Hasta siempre. María Rosa Dabañino, ella es especialista en temas ambientales y pasó por Tendencias. Tendencias, conté de testimonio, conté de templo, conté de tolerar, conté de terminología, conté de terrenal, conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría. Conté con limón para mí, sí puede ser. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook,
Ecomedios Live. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 654321 Kini 6. En 6 pasitos y en el Bolsón Río Negro, alguien ganó más de 2.372 millones de pesos con el Kini 6. 654321 Kini 6. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Gobierno de Jujuy. Con la gente. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 654321 Kini 6. Son solo 6 pasitos. Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 7.500 millones de pesos. 654321 Kini 6. Tendencias. Conté de testimonio. Conté de templo. Conté de tolerar. Conté de terminología. Conté de terrenal. Conté de terrible. Conté de transgresión. Conté de tortura. Conté de tormenta. Conté de tomar. Conté de terror. Conté de tiranía. Conté de tentación. Conté de teoría. Conté con limón para mí, si puede ser. Bueno, con esta musiquita que ya se ha vuelto característica de este segmento tan encantador, que es las crónicas de la Federation, arrancamos entonces este segmento tan encantador que es la crónica de la Federation. Lo tenemos a Enrique Gariglio ya en pantalla, a Matías Rodríguez también. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un placer volver acá al aire de Tendencias. Así es, no, sí. De las crónicas de la Federation. De las crónicas de la Federation, es verdad. Ya sí, tiene personería propia. Así que, y distinta, cosa que tampoco genere ningún tipo de contaminación al otro producto que se mantiene. Compartimentos estancos, sí, que sí, le dice. Sí, dejémoslo así mejor. Bueno, hemos hablado con la gente de la Federation, no tenemos muy buenas noticias para transmitirles, pero sí son interesantes y distintas quizás a las que manejamos. Bueno, Henry fue el que tuvo el primer contacto y me parece que es oportuno que arranquemos con lo que te han dicho. Claro, bueno, a muchos, prácticamente a todos los analistas políticos, a todo el mundo, al Financial Times, no sé, donde se busque, le generó sorpresa el resultado de las elecciones del último domingo, donde el gobierno, Javier Milei, La Libertad Avanza, obtuvieron una contundente victoria. Muy bien, surgieron muchos análisis, o se trata de buscar las razones de una victoria que fue inesperada a todas luces, y bueno, en esa búsqueda la Federation bajó un mensaje: no es la economía, estúpido. Ah, no es como decía Bill Clinton. Claro, al contrario de lo que decía Bill. Exacto, no es la economía. Pero estúpido. ¿Le respondía a quién? ¿A Bill Clinton? Un poco retrasada, atrasada, perdón. Bueno, como dice Pablo, la utilizó Bill Clinton en su campaña electoral en 1992, cuando le gana a George Bush padre. La frase era, es la economía. Es la economía estúpido, sí. Claro, es la economía estúpido. Porque él se la atribuye, es así, está documentado, no se le atribuyen nada, es así. James Carville, una suerte de Durán Barba que tenía Bill Clinton en ese momento, le colgó esa frase en su despacho en la gobernación de Arkansas, era gobernador de Arkansas, Bill Clinton en ese momento, y luchaba se presentó a elecciones contra George Bush padre, como dijimos, que iba por su reelección. Sí. Y bueno, George Bush en ese momento estaba como ensoberbecido, seguro de su victoria, porque estaba matando gente en otros países, estaban en Irak guerreando, Estados Unidos, y entonces eso insuflaba
el ego de los norteamericanos, estadounidenses, y entonces daba la impresión de que tenía la elección servida. Sí. Pero en el frente interno se habían descuidado un montón de cuestiones que hacían a la vida cotidiana, a la economía básicamente. Entonces este estratega de campaña de Bill Clinton, y Bill Clinton adhirió al planteo de es la economía estúpido. Sí. Es decir, está todo bárbaro, pero es la economía lo que va a interesarle a los votantes. Bueno, James Carville después se hizo famoso como Durán Barba e incluso asesoró a Eduardo Duhalde en 1999 acá cuando se presentó candidatura a presidente, que perdió con De la Rúa. Muy bien. Acá en la última elección no habría sido el caso, no fue la economía, porque de haber sido la Federation tiró la consigna, no es la economía. ¿Por qué no fue la economía? Entonces empezamos a debatir acá con el equipo y dijimos, no, evidentemente no fue la economía, porque indicador económico que se busque da mal en estos 2 años. Sí. Ha dado absolutamente mal todo, ha dado mal, hasta el endeudamiento da mal, dio mal la caída de la actividad económica en general. Hay retracción en todos los índices, el comercio cayó 10% el año pasado, el salario real rinde menos, sí, los paneos ya los hemos hecho 1000 veces. Claro, el empleo, 300.000 empleos menos registrados. Donde lo mires está mal. Donde lo mires está absolutamente mal. No hace falta que profundices. El dólar, 1.200 pesos a principio de año y ahora está 1.500. ¿Querés profundizar? Claro, hacé lo que quieras. Está 1.500, bueno, no, es verdad. Claro, se va por la rama. Estuvo 2 horas explicando lo de Clinton y nos quedamos siempre con las dudas. No hay tiempo. Hay que poner contexto. Tiene sanciones la Federation igual a estas cosas. No, claro. Sí, le vamos a poner la amarilla, Gary. Bueno, vaya a grano, doctor. No es, entonces, evidentemente... Todos los indicadores económicos son un desastre. En este caso... O sea que la gente no votó por la economía, dice la Federation. No votó por la economía. Ahí va. Ahora, bueno, queda abierto. ¿Por qué votó? ¿Por qué votó entonces? Claro. ¿Y qué le dijo la Federation? ¿A usted qué le dijo Matías Rodríguez? ¿Qué le dijo? Después no le queda tiempo atrás. ¿Qué le dijo usted? Las expectativas de que algo mágicamente va a hacer que funcione la economía argentina y la gana de que algo mágicamente suceda y de repente... pero sucedió, vino de Estados Unidos y nos ayudó, ¿o no? Sí, no sé, sí. ¿Nos ayudó? No sé, ese no habrá sido el milagro que hizo que la gente de repente viera en esa ayuda una especie de esperanza frente a un abismo que estaba a la clara que se venía. Sí, o en defensa propia también, ¿no? ¿Votó en defensa propia? Y tal vez la situación generada por la extorsión del gobierno norteamericano, es decir, o gana este gobierno o nos vamos y no ponemos nada de guita, la gente dijo, bueno, tal vez... Esto es peor que el 2001 y entonces... Pero habrá pesado en el votante promedio, habrá escuchado cuando... A mí me genera dudas. Donald Trump dijo, si la Argentina no vota a Milei, le vamos a retirar el apoyo. Yo creo que ¿Estará informado el votante promedio, los 9 millones de votantes de Milei? ¿Estaban al tanto de esa frase de... Yo creo que no, la verdad, honestamente creo que no, porque primero que la gente no se informa y después la gente que se informa está repartida entre los que se informan con los operadores de progobierno y los que se informan los operadores antigobierno. Hay muy poco periodismo como para informarse objetivamente, entre comillas, o que tienda a la objetividad, ¿no? Son operadores de uno o de otro lado y la mayoría está desinformada, porque es así. Sí. Entonces no sé hasta qué punto pesó eso. Yo también escuché ese análisis, porque la gente se esperanzó con que yo lo que creo concretamente es que hay un cambio de época, un cambio cultural que hace que que cosas que hace 10 años, 3 años nos parecían unas locuras, hoy parezca normal. Bueno, que la gente no valore esas cosas. Que no le importa en realidad. Entonces, que un país, que un imperio como Estados Unidos intervenga en la economía y casi gobierne directamente, hace un par de años hubiera sido un escándalo. Un escándalo, sí. Y ahora en la época de Menem no fue un escándalo y planteaban relaciones carnales. Sí, pero no había una intervención descarada a cielo abierto como la que hubo ahora.
lo de la Malvinas. intervención era ¿no? un poquito más disfrazada. Sí. Y lo que me parece es que hay conceptos que para nosotros son importantes, como el Estado-Nación, como la independencia del Estado argentino, como la soberanía, que ya no le importan a tanta gente como antes. No. Y que el comportamiento de muchos de los jóvenes, de inmediatez y de, bueno, solucioname esto ahora y que el dólar no baje ahora en los próximos días, ni siquiera en los próximos meses, que este mes no baje el dólar, que yo pueda acceder a determinadas cosas ahora. No están pensando en cuestiones a mediano plazo. Por eso mismo no les importa cuando el gobierno te anuncia un nuevo plan laboral, un nuevo proyectos que tienen que ver con modificar el tema de las jubilaciones, que te afectan al futuro. Porque nadie se va a jubilar ya de los jóvenes, por ejemplo, pero los jóvenes que se jubilen con una nueva, con un régimen jubilatorio nuevo, van a encontrarse dentro de 20, 30, 40 años en una situación muy problemática. Lo mismo los que pegan un laburo, no ahora, sino después de que se sancione la nueva ley, que ya el gobierno viene dando algunos lineamientos, se van a encontrar con condiciones muy desfavorables. Pero bueno, es lo que vos decís, ahora no pasa nada. A mí, a nosotros, a la Federación le preocupa esto visto en perspectiva. Sí. ¿No? Porque si ahora la intervención del imperialismo no te molesta, dentro de 10 años, 15 años, si viene y dice, bueno, la Argentina se va a dividir en 3 porque a nosotros nos conviene que ustedes se queden con esto, tampoco le va a importar. Entonces, la visión tiene que estar puesta en ver cómo este comportamiento, este cambio cultural influye en lo que viene, no solamente en este gobierno. No, una cosa es el deber ser, me parece que lo compartimos más o menos todos, y otra cosa es lo que la Federation nos indica, que es esto, ¿no? Que a la gente realmente no le importa ni la economía, ni el futuro. Pues la economía le importa, pero le importa esta cosita de si sube el dólar, si no sube no me puedo ir de viaje o no sé qué, ese tipo de cosas. ¿Qué sé yo? No, bueno, también el tema del honestismo, ¿no? Que se hablaba a veces, no, porque la corrupción, todo. En los últimos meses le saltaron a este gobierno unos escándalos de corrupción groseros. Groseros. El caso de la droga. Nunca estuvo tan cerca el narcotráfico de la política, por ejemplo. Tal cual. Nunca estuvo tan cerca un caso de narcotráfico de la política. Grosero probado. Y es más, la prensa que habitualmente hace la vista gorda con estos casos. Hasta la prensa oficialista. Hasta la prensa oficialista se involucró y denunció. Sí. Y sin embargo no... Por eso salieron no solo el Esper, sino después de la otra candidata de Río Negro, que estaba hasta las manos. Claro. No puede entrar la mujer a Estados Unidos porque la pescaron con no sé cuántos kilos de cocaína. Sí, 1 kilo de cocaína. ¿Viste? Que no es una cosa normal. No es que llevaba, llevé un porro y no me di cuenta. No, llevaba 1 kilo. No puede entrar más a Estados Unidos. Y era candidata de estos tipos y ganó. Sí. Claro. Después el tema. Entonces tampoco es la política, estúpido. Claro, no es la política. No, el turco ganó en el 95 y ya habían pasado un montón de cosas también. Sí, pero estábamos bien económicamente, por lo menos la sensación era que estábamos bien. Ahí sí por ahí era la economía. Ahí sí el voto cuota, era el famoso voto pero cuota. Ahora, como decís vos, están todas las variables. Sí, también es cierto que después de ganar esa elección empezó todo en... esa es otra historia, ¿no? Sí, la recesión se vino la feroz los índices de empleo. Sí, igual esa recesión, esos índices, todos son los que están ahora. Sí, ¿no? Bueno, hoy anunció su retiro SKF, famosa marca de rodamientos. Los de mi generación hacíamos carritos a rulemanes con los SKF, con los rulemanes SKF, muy valorado, empresa sueca que fue la que una inventó. Una infancia muy pobre la de usted. Sí, pobre. Muy pobre, ¿no? A mí me compraban todo hecho, discúlpeme. Karting comprado, por supuesto. Bueno. Vengan con esa cosa de pobre. No, los SKF iban como piña y entonces esa fábrica que habló con casi 110 años de presencia en la Argentina, hoy se va, deja 140... Es autopartista, un sector que también industrial está golpeado por estas políticas de Milei, que refrendó la población el domingo, o buena parte de la población, y se va y deja 145 empleos que sí son de calidad, porque quienes trabajan en una empresa de carácter multinacional no suelen tener tecnologías bien desarrolladas, lo cual habla de una capacitación exigible para cubrir esos empleos que no abundan hoy, ¿no? Entonces,
también hay un tema de qué va a hacer toda esa gente, como en los 90, ya que hablábamos en los 90, cuando se produce el fenómeno de desindustrialización del menemismo, todos terminaron con los cineclubs, los parripollos o las canchas de pádel. Sí. Esa era la salida, o el remis también. Claro. Que ahora sería, está el Rappi, el Uber. Claro, por eso ahora se habla de la uberización de la economía, ¿no? La migración de trabajadores que antes estuvieron contenidos en esquemas formales o de algún tipo de pertenencia a alguna empresa, ahora pasan a una virtual informalidad. Y eso se está dando de hecho, y sin embargo el gobierno insiste con la reforma laboral, ¿no? Es decir, quitar más. Ya los derechos laborales están prácticamente detonados de hecho, no están vigentes en la mayoría. El empleo negro abunda tremendamente, pero bueno, se sigue machacando con las leyes laborales, no son muy, traban las inversiones, nada. No, evidentemente no es la economía. No, bueno, el gobierno ganó en Villa Constitución, en Santa Fe, que es el corazón industrial de Santa Fe, ganó, arrasó, y también me acordaba que ganó en Bahía Blanca, digamos. Sí. O sea, el sector industrial que peor está, el gobierno gana. Sí. Inundada Bahía Blanca, una ciudad que quedó abajo del agua, que donde no le pasaron ni un peso a Bahía Blanca, directamente, ganó en las elecciones bonaerenses. Sí. Quiere decir que, digamos, la crueldad está evidentemente de moda. No es ya es una cuestión de revanchismo de una parte de la sociedad que no le importa lo que pase, y con tal de no de ser refractario al peronismo, al kirchnerismo o al progresismo, como le quiera llamar, vota esa bronca del desclasado. A pesar de la crueldad. Sí. ¿No? Sí. O sea, Bullrich ganó en la ciudad de Buenos Aires, está bien que la cantidad de votos, lo charlábamos con la Federation, la cantidad de votos es más o menos la misma, pero sacó el 50% y le pega a los jubilados todos los miércoles. Claro. O sea, hay un sector de la sociedad que literalmente convalida, se banca cualquier cosa. Sí. Bueno, el tema de la gente que se quedó sin remedios oncológicos, ¿no? Pacientes, no importa nada. Los discapacitados, no importa nada. ¿Cuál es el argumento? Acordamos con Estados Unidos, Scott Bessent nos vino a visitar un par de veces, nos abrió la mano con dólares que en algún momento va a haber que rendir cuentas. Sí, ¿no? Aparte lo presentaron como una especie de premio a una buena gestión, el hecho de que Estados Unidos diera esa guita. Sí. Bueno, te fue tan bien en lo económico, vení que te doy plata porque le hiciste las cosas bien. Fue un rescate porque estabas a punto de irte al diablo y bueno, a costa de andar a saber qué cosa, te dieron esa guita. Sí. Y sabemos todos que Estados Unidos no hace beneficencia. No. Bueno, después también tampoco se habría valorado la coherencia ecológica, la coherencia ideológica. Me quedé con lo de las energías verdes y eso pensando. La coherencia ideológica. Este hombre que vino a hablar de que el Estado era el violador no sé dónde, una frase espantosa, ¿no? Sí. O sea que el Estado era lo peor que nos podía pasar. Termina recurriendo a un organismo panestatal por ahí, como es el Fondo Monetario Internacional, donde suscriben acuerdos todos los estados del mundo, buena parte de ellos. Después termina recurriendo al swap de China, es decir, un estado socialista comunista que él aborrece, le termina ayudando para que le cierren financieramente sus desaciertos políticos y económicos, y después termina recurriendo al Estado norteamericano para que también le resuelva una ecuación financiera que el experto en crecimiento con y sin dinero no puede resolver. Entonces tampoco el electorado que votó a la Libertad Avanza tampoco valora la coherencia ideológica, porque no hay tal. Después me corto los brazos antes de subir los impuestos. Bueno, bajó las retenciones simplemente para hacer caja, no hay plata, pero había discrecionalmente. Y hoy ya vemos que, yo decía ayer en un programa amigo, que lo único que compró con esta victoria para mí es tiempo. Bueno, muchos hablan, que me pareció una, no sé si metáfora es la palabra, impecable, de
que logró cambiar una mecha corta por una un poquito más larga, ¿no? Sí. El problema es que si fuera así, no es una cuestión de tiempo, sino que en ese tiempo las cosas que puede hacer el gobierno que quizás no iba a poder hacer si la mecha era más corta, es preocupante, ¿no? Porque si la mecha era corta, el lunes explotaba todo por los aires, después se te iba el dólar al diablo, esa variable que la gente no se banca, que por ahí te beneficia en algunos temas, pero la gente no se lo iba a bancar, bueno, chau, Milei, así nomás. O si sacaba un número menor, que no le iba a permitir ni gobernar un segundo más, pues no le daban los números en la Cámara, chau, Milei. Pero la realidad es que con esto hay un Milei, un ratito más de Milei, y la cosa puede aguantar un poco más a costa de cosas muy graves, ¿no? Esto que decíamos, la reforma laboral, de la reforma jubilatoria, avanzar con la NASA, la privatización de la NASA o el ingreso de capital privados, más descontrol por parte del Estado en un montón de variables que tienen que estar presentes, en fin, bueno, es innumerable. Eso. Bueno, va a avanzar con todo ahora. Días antes de la elección, un funcionario, Bessent creo que fue, que el compromiso que había recibido era de quedarse con el uranio argentino, como que una suerte de aval que había dado Milei para obtener la ayuda que llegó, era comprometer el abastecimiento de uranio argentino a Estados Unidos. Una materia prima que sabemos que no es abundante, como el problema que tiene ahora con China con las tierras raras, son minerales que muy estratégicos. Y bueno, ahí está, esa es una de las cartas de aval que se firmaron para esta ayuda que en algún momento deberemos pagar. Y nos enteraremos de qué se trata, ¿no? Porque está todo tan en el aire que ni siquiera sabemos cuál es el precio que vamos a pagar por toda esta ayuda, entre comillas, ¿no? Que mucha ayuda tiene bastante poco. Bueno, señores, esto es lo que nos dijo la Federation. Por supuesto, traemos acá una parte porque es, como habrán visto, muy extensa la información y muy rica. Así que nos vamos de este programa que también forma parte de las tierras raras que tiene la Argentina, con estos dos raros que me trajo la Federation. Les pido mil disculpas, pero era lo que había. Bueno, nos reencontramos el próximo martes. Gracias, Javier Martínez. A Venturini le mandamos un saludo que anda de viaje, a toda la gente de Comedios, y nos reencontramos el martes que viene acá en Tendencias y en las Crónicas de la Federation. Chao. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,